Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa Colombia. En el capítulo de hoy les voy a contar un poco sobre el 9 de abril, que se celebra hoy, bueno, que deberíamos saber los colombianos sobre nuestra historia, pero voy a ir un poquito más allá y voy a darles mi opinión sobre por qué yo personalmente no creo en ninguno de los dos partidos tradicionales, es decir, ni en el Partido Liberal ni en el Partido Conservador. Empecemos. Resulta, pasa y acontece que Colombia ha sido un país que casi siempre, por no decir siempre, ha estado en guerra. Nacimos de una guerra, todo ha sido guerra, la guerra se ha transformado y siempre hemos sido un país con muchísima violencia. Como la mayoría sabemos, Colombia lleva más de 50 años en un conflicto armado. Este conflicto armado ha sido entre grupos armados organizados y el gobierno nacional a través de las fuerzas regulares como pues el ejército. La mayoría de historiadores coinciden en que pues el conflicto armado como lo conocemos hoy inició desde la década de los 50 a los 60, cuando las primeras guerrillas empezaron a conformarse. Sin embargo, hay otra rama de historiadores que lo ubican muchísimo antes. Yo personalmente siento que pues las dos corrientes tienen como su lógica, pero me voy un poco más con la segunda. A todos nos han enseñado que los malos, y si han sido malos, han hecho cosas terribles, son los grupos armados, y que los grupos armados pues han sido los causantes de la guerra de la violencia en Colombia. Pero ¿cómo surgieron los grupos armados en Colombia? ¿Se les ocurrió un día salir a matar gente, a hacer masacres y a generar violencia? ¿O hubo de pronto algún hecho que en su inicio dijeron, ok, es por eso? Como algunos hemos escuchado a través de los años, hay algunos grupos y bueno, son diferentes, entonces hay diferentes grupos que se han caracterizado como los actores del conflicto. Entonces hay grupos guerrilleros, grupos subversivos, grupos insurgentes, beligerantes, grupos paramilitares, y básicamente, a pesar de que hay muchos factores por los cuales hay diferencia entre un grupo y otro, si quieren un video acerca de eso, déjenlo en los comentarios y lo podemos hacer. Una de sus diferencias es el objetivo del grupo. Por ejemplo, si el grupo quiere causar terror, si el grupo quiere llegar al poder político, si el grupo lo que quiere es cooptar una fuente de ingresos ilegales. Bueno, digamos que hay muchos objetivos y según el objetivo del grupo eso determina su naturaleza y por lo tanto determina como su apellido. En el caso de las guerrillas se supone que en su inicio tenían un objetivo político. Su objetivo político era llegar al poder político y digamos generar algunas reformas estructurales porque no estaban de acuerdo con el gobierno establecido, porque querían generar reformas estructurales que beneficiaran más a la gente, etc. Digamos que hay mucha discusión sobre lo que eran las guerrillas cuando iniciaron, cuál era su propósito y los medios que han utilizado hasta hoy, si algunas se han degradado o no. Esa es otra discusión, pero en su inicio las guerrillas tenían un objetivo político. Pero digamos, ¿esto de dónde surge? Resulta que, y de lo que vamos a hablar hoy, es del Bogotazo. Como espero que todos como colombianos sepamos, el Bogotazo fue este hecho que en el 9 de abril de 1948 en Bogotá fue asesinado el precandidato Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán estaba aspirando a la presidencia de la República de Colombia y no solo eso, era uno de los candidatos más opcionados. Pero Jorge Eliezer Gaitán, a pesar de que tenía el apellido o pues digamos el respaldo del Partido Liberal, digamos algunos historiadores lo que dicen es que Jorge Eliezer Gaitán sí era liberal, pero se salía un poco de los valores tradicionales, iba más a unos valores mucho más de favorecer a la clase obrera, de ser un poco más populista, de hacer reformas estructurales, reformas a cómo se estaban dividiendo las tierras, etc. Un poco más hacia la izquierda. Resulta que en los años 50 y 60 en el mundo había un contexto y era la Guerra Fría. La Guerra Fría fue esta situación que se empezó a dar cuando después de la Segunda Guerra Mundial los ganadores son la Unión, en ese momento la Unión Soviética y los Estados Unidos. En ese momento empezó un periodo llamado en el mundo como la Guerra Fría. El mundo estaba dividido en dos bandos, el occidental y el oriental, el bando de Estados Unidos y del capitalismo y el bando de la Unión Soviética, que después digamos se disolvió y terminó siendo Rusia y bueno otras naciones, pero en ese momento era la Unión Soviética, que era el bando del comunismo. Entonces estas dos potencias empezaron a chocar entre sí y empezaron a decir, el que no está conmigo está contra mí. Los Estados Unidos entonces empezaron una campaña en el hemisferio occidental
por que todos los países estuvieran alineados al capitalismo y alineados al discurso de Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier movimiento, cualquier persona, cualquier signo de poder que fuera contra los Estados Unidos era un movimiento comunista y debía ser eliminado. Ese discurso llegó a Colombia en el marco de la Guerra Fría y entonces se empezaron a criminalizar y a satanizar los movimientos de izquierda, los movimientos comunistas, etc. Esa estigmatización, si ustedes se dan cuenta, llega hasta hoy. Y es una estigmatización de nosotros necesitamos tener el poder, entonces todo lo que no sea lo que no seamos nosotros es lo peor, es el diablo, es lo peor. Entonces resulta que sale este candidato liberal que está un poco cerca a las clases obreras y esto sí, vamos a democratizar las cosas, vamos a ir más con el pueblo, no tanto el poder en las élites, y esto no fue tan chévere. Digamos que, como ustedes saben, o bueno, no sé si saben, el hombre que mató a Jorge Eliezer Gaitán fue linchado, literal como se conoce en Colombia. Entonces este hombre fue arrastrado hasta que quedó desnudo, muerto de los golpes en la calle. Entonces digamos que fue una cosa súper sádica, y este día pues explotó este país. Entonces la gente empezó a salir a las calles, empezó a quemar todo, hubo cientos de muertos, pero pues digamos como en este momento no había sistemas de estadísticas buenos, pues no se sabe cuánta gente murió. Entonces hasta ahí ese es el Bogotazo, pero detrás del Bogotazo se encierran un montón de cosas. Resulta que la violencia en Colombia no se desató en el Bogotazo porque sí. El Bogotazo simplemente fue la cereza del pastel o la gota que rebosó el vaso. Resulta que en la historia de Colombia hay un periodo que se conoce como la violencia. Porque así es nuestra historia, llena de violencia, pero a pesar de que todo ha sido violencia, pues hay un capítulo especial que se llama la violencia. Imagínense lo violento que fue. Este capítulo de la historia colombiana va desde el año 1946 hasta el año 1958. Como ustedes pueden ver, no empieza en 1948 cuando matan a Gaitán, sino mucho antes, 2 años antes, incluso digamos desde ahí empieza, porque ahí empezó a crecer el índice de violencia, pero probablemente venía desde antes. Esa violencia se dio porque, adivinen quiénes, los partidos tradicionales que hoy existen, que no han pedido perdón, que no han reconocido ninguna responsabilidad, dirimían sus diferencias políticas a través de la violencia. Y los métodos que usaban no eran muy ortodoxos, que digamos. Si nacieron en el siglo pasado y todavía tienen abuelos vivos, pregúntenles cómo fue este momento. Y estoy segura que alguno de ellos les contará que si uno, eso era como peor que las barras bravas. O sea, si uno salía con una camiseta de un color, lo mataban, porque eras de un partido o de otro. Pero no solo eso, los partidos empezaron a crear sus propios grupos privados de seguridad para dirimir esas diferencias, llámese grupos guerrilleros o paramilitares. Resulta que de un lado estaban la policía chulavita y los pájaros, que eran los grupos armados que le servían al gobierno conservador del momento para ir a matar liberales. Y del lado de los liberales se crearon las guerrillas liberales y las autodefensas comunistas. Estos grupos lo que hacían básicamente era ir y matar de forma muy sádica. O sea, si ustedes ven, bueno, y como en capítulos pasados estamos utilizando este libro que amo, Los amo, Centro Memoria, que lo pueden encontrar online, y si no se los dejo otra vez aquí en la caja de descripción, en el que cuenta un poco sobre la historia del conflicto colombiano. Entonces, si ustedes ven este libro, ven que los métodos que usaban estos grupos privados de seguridad o estos grupos guerrilleros eran súper sádicos y eran súper humillantes. Resulta que este tiempo obviamente no es tan conocido como el conflicto armado colombiano. Primero porque los actores eran las élites. Las élites tradicionales eran las que tenían estos grupos privados, a través de los que mandaban a matar al del bando contrario. Como pues no había, como les dije ahorita, pues no habían servicios estadísticos muy confiables, entonces no se sabe cuántas cifras. Pero si ustedes ven este libro hay algo muy interesante, y es que la Secretaría de Agricultura del departamento del Tolima sacó como algunas cifras superficiales en este momento, y las cifras eran que solo en el Tolima, es decir, solo en un departamento de los 32 que tiene Colombia, de 1949 a 1957 hubo más de 16.200 muertos, y esto era sin contar como los que asesinaban las fuerzas regulares del ejército y sin contar masacres.
Pero además sin contar los muertos que eran literalmente echados a los animales para que se los comieran o echados a los ríos. Pero además hubo más de 320.000 personas que se tuvieron que desplazar. Colombia hoy es el país de la región con más desplazamiento armado y el segundo en el mundo. El segundo en el mundo con más personas desplazadas por causa del conflicto. Y esto solo tiene cifras del conflicto armado, que es tenido en cuenta desde los años 60 hasta hoy. Imagínense si le sumáramos las estadísticas de esta violencia, que además estas son solo cifras del departamento de Tolima. Pero además de esto resulta que después, en 1953, llega al poder Laureano Gómez y Laureano Gómez empieza a tener la política de violencia como una política de Estado. Entonces desde el mismo Estado se empieza a promover esta violencia. Los índices de violencia se van a tope, digamos que no hay estadísticas, pero para el momento era una magnitud del conflicto súper grande. Y ahí, digamos que las élites del poder ven que esto se les está saliendo de las manos, que en una guerra en donde solo hay dos bandos y los dos están matando a sí mismos, pues no está ganando nadie. Y entonces se da un golpe de opinión y se pone al general Gustavo Rojas Pinilla en el poder. Gustavo Rojas Pinilla lo que hace es que empieza, digamos, a hacer un tipo de cambios. Es el primero en ofrecer un general, que era un general. Nosotros en Colombia no tuvimos dictadura, pero sí tuvimos este golpe de opinión que duró 4 años, donde estuvo el general Gustavo Rojas Pinilla, y fue el primer presidente de Colombia en ofrecer amnistías a las guerrillas. Hubo muchas guerrillas que se sumaron, pero hubo otras guerrillas de estas conformadas por los partidos tradicionales, las élites de Colombia, que no se juntaron porque se estaban dando cuenta que se estaba cocinando algo llamado el Frente Nacional. El Frente Nacional fue este periodo desde 1958 hasta 1974, en donde básicamente las élites de los dos partidos tradicionales dijeron: no, venga, hagamos una cosa, en vez de matarnos, pues usted es dueño del 50% del país y yo dueño del otro 50%. Entonces pues dividámonos el poder. Entonces un periodo de gobierno lo tiene usted, otro periodo de gobierno lo tengo yo, otro usted, y así. Entonces las élites del poder dijeron: listo, nos dividimos el país, se acaba la violencia, listo. Pero lo que no tuvieron en cuenta es que las élites, por más que sean dueñas del país, pues no representan a todo el país. Entonces digamos, esta clase obrera popular, que es la mayoría del país, que representaba a Gaitán, pues no quedó representada en este acuerdo de los poderosos de pues dividamos el país por mitades. Y ahí hubo muchos descontentos, y desde ahí fue que, por ejemplo, las guerrillas que eran mucho más hacia la izquierda, las comunistas marxistas, pues dijeron: yo no me siento representado en ese acuerdo, y continuaron siendo guerrillas. Pero en los años 60 se empezaron como a formalizar como guerrillas, y de ahí surge las FARC. Surge las FARC, el ELN, el Quintín-Lamé. Bueno, digamos, en Colombia ha habido muchos grupos guerrilleros, y bueno, posteriormente en los años 80 resurgen, diría yo, los grupos paramilitares, pero como ustedes vieron, pues en este momento ya había grupos paramilitares, solo que ya, digamos, como que el poder no los necesitaba momentáneamente, y bueno, se reactivó después. Este discurso de Guerra Fría siguió, y digamos que a pesar de que se acabó la Guerra Fría, a pesar de que se disolvió la Unión Soviética, bueno, muchas cosas han pasado en el mundo, este discurso se ha implantado mucho en la región. Digamos que todos los movimientos que sean de izquierda, alternativos, etcétera, pues se han siempre criminalizado. No estoy diciendo que estoy a favor, simplemente son datos y hay que darlos. Pero entonces la conclusión de este video es un poco mostrarles cómo detrás de los hechos históricos, me gustaría hacer más de este tipo de videos, pero mostrarles cómo es detrás de estos hechos históricos. No es solo el hecho histórico, no es solo mataron a Gaitán y todo el mundo se enloqueció y ya fue un día y ya, nada más pasó, sino que muchas veces hay muchos hechos históricos que tienen un montón de antecedentes y que tienen un montón de consecuencias, que simplemente son esa cereza en el pastel que genera un montón de convulsiones a nivel nacional, que nuestra historia muchas veces es cíclica, que lo que pasaba en este país hace 60 años sigue pasando hoy, y qué cosas han mejorado y qué cosas han empeorado. Entonces eso es todo por este video. Hoy quería hacer este video para conmemorar el 9 de abril. Siempre me ha recordado un poco como que el que no conoce su historia está destinado a repetirlo, que cada 9 de abril deberíamos recordar como de dónde venimos y ver un poco en perspectiva las cosas, que no todo en el mundo es blanco o negro, y que uno siempre debe ver
todos los lados de la historia antes de tomar partido. Entonces, bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Si quieren que haga como más cápsulas de historia, déjenlo aquí abajo. A mí me encanta el tema del conflicto armado, entonces si quieren que hablemos sobre algún capítulo en especial, me cuentan. Entonces esto fue todo, espero que les haya gustado, denle like, comenten, compártanlo, suscríbanse a este canal y ya, nos vemos en el próximo capítulo de Escalón.